Voy a poner ejemplos y me explico mejor de lo que intento decir, ¿no? Exorcismo se practica siempre que se celebra un bautismo. Hay un ritual, una parte de la celebración que es un exorcismo. ¿Por qué? Consciente de que la persona a lo largo de su vida tendrá que afrontar situaciones difíciles, sociales, humanas, psicológicas, pero también espirituales. Entonces tenemos que capacitarnos para enfrentarnos a todo el mal que puede darse en mi vida. Por eso en el bautismo se pide la fuerza de Dios para capacitar a la persona a enfrentarse a todas las dimensiones de mal que puedan darse en la vida. Con lo cual no hace falta ordenación específica. Pero ciertamente las situaciones de este tipo, yo prefiero hablar, después de reflexionarlo y meditarlo, quizás no es el lenguaje mejor, suelo hablar de daño espiritual, de mal espiritual, de daño espiritual, porque la persona experimenta que sea lo que sea, una potencia, una fuerza, una energía, una realidad negativa, maligna, pero espiritual, está afectando a su vida, a todas las dimensiones de su vida. Entonces, esta realidad se ha ampliado, se ha extendido, se ha hecho expresiva, mayor, y la demanda ha aumentado de tal forma que el Vaticano ha creado un curso permanente de formación especializada para afrontar estas realidades, que abarca, por tanto, estudios de todo, psicológicos, psiquiátricos, bíblicos, pastorales y teológicos, etcétera, etcétera, para desde las distintas perspectivas afrontar el fenómeno. Entonces, ciertamente es un curso que se imparte en Roma. Entonces, ¿es verdad lo que dice la película de que cada vez hay más necesidad de exorcismo? Sí, cada vez hay una demanda mayor de la gente pidiendo y reclamando una ayuda de quien sea, porque recurren a lo que sea. Lógicamente, si la imagen visible en nuestro medio es la religión, y en concreto la religión cristiana católica, pues lógicamente la gente vendrá a solicitarlo. Piensen que además es muy interesante, por lo menos para tenerlo como dato, que venga un católico a la Iglesia Católica a pedir ese tipo de ayuda, parece lógico. Pero es que viene gente que ni siquiera es católica a pedirlo. Luego simplemente es una experiencia que yo tengo, experiencia real que yo tengo, de vivir sufrimiento, dolor, de lo que yo catalogo potencia negativa, mala. Entonces pido ayuda a quien sea. Y si se supone que cierto grado de experiencia lo tiene la Iglesia Católica, se recurre a solicitarlo a la Iglesia. Hablabas antes de daño espiritual, ¿no? Pero ¿cómo sabemos nosotros cuándo es daño espiritual y cuándo es daño psicológico o emocional, ¿no? ¿Cómo diferenciamos eso? Era lo que intentaba antes decir, que es decir, tenemos que hacer una distinción al menos formal mental, de distinguir lo que es el daño espiritual, lo que es el daño psicológico, psiquiátrico en el caso patológico, y el daño físico. El problema está que ninguno de los tres niveles es separable. Solo lo podemos separar mentalmente para estudiarlo, ¿no? Entonces, ciertamente, se da un caso de estos y, evidentemente, habrá que ir, permite el lenguaje, al médico de cabecera, porque habrá que empezar si hay algún tipo de dificultad física que promueva este tipo de cosas. Habrá que ir al psicólogo, al psiquiatra, para ver si hay algún tipo de problema psicológico que lo promueva. Pero si aún así se mantiene, sin negar que una realidad pueda provocar lo otro. Es decir, empecemos a hablar, por ejemplo, de enfermedades psicosomáticas. Es decir, cómo lo físico afecta a mi psicología y cómo mi psicología afecta a lo físico. Y añado, al menos desde la dimensión creyente, y es que lo negativo de lo espiritual no puede afectar a lo psíquico y a lo somático. Quiero decir, como ven, por un lado, distinción sistemática, científica entre niveles, pero por otro, en la persona todo se da conjunto. Entonces, el que tiene una experiencia espiritual negativa en su vida, eso se va a manifestar psicológico y somáticamente.
Y por eso muchas veces cuando el cine se ha intentado acercar a este fenómeno, parece que esta película, y junto con El Exorcista de William Friedkin, fueron unos intentos. Des en cuenta que el que escribió la novela del Exorcista, que lo dijimos un día que dedicamos el programa a ello, fue seminarista y fue jesuita. Bueno, lo que se llama, no sé cómo se le llama a ellos cuando están en el noviciado de los jesuitas, ¿no? Y esa era William Peter Blythe, y escribió esa novela basada en un hecho real, que fue un niño, no era una niña, era un niño que tenía todos estos problemas. Y cuando se ha intentado luego reflexionar esto y llevarlo a la gran pantalla, siempre se recurre a signos que son muy aparatosos, ¿no? Como por ejemplo en esta película también le cambia la voz y habla otra persona que no es él, con otro tono de voz, movimientos de mucha fuerza. Esto es real en una posesión desde una perspectiva realmente teológica y católica. La pregunta, primero como pregunta, es si una experiencia profunda de lectura espiritual, pero con efectos traumáticos, psicológicos y físicos, no pueden generar, por ejemplo, convulsiones. No puede haber cambios de voz. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Quiero decir, vuelvo a hablar de esa unidad psicosomática espiritual que somos las personas, ¿no? Y, por ejemplo, ante un miedo puede surgir en nosotros una fuerza física que a lo mejor no lo teníamos antes. Hemos reaccionado, hemos intensificado todas nuestras capacidades en un determinado punto, ¿no? De ahí que ciertos elementos provoquen reacciones. ¿Hasta dónde son reacciones aprendidas? ¿Hasta dónde son repeticiones de esquemas ya conocidos? ¿En qué medida son parámetros conceptuales y simbólicos ante los cuales se reacciona? Pero bueno, se reacciona, porque la simbología es una forma de lucha, lo conocemos por ejemplo por el psicoanálisis, de lucha que es representación externa, pero que es manifestación de un conflicto interior. Entonces, mediante determinados símbolos externos puedo provocar una lucha interna en la persona que está viviendo esa realidad. El problema es que, perdón que te interrumpa, es que en estas películas es demasiado exagerado, ¿no? Sí. Es decir, la niña puede llegar a retorcer su cuello hasta ponerlo por detrás en El Exorcista. En esta película, la chica a la que le estaban haciendo el exorcismo termina vomitando unos clavos que se supone que no se habría tragado en ningún momento. Claro, yo es que supongo que una cosa sería el discurso estudiado, analítico y tal, y otra es el mercado cinematográfico, ¿no? No, pero es que, por ejemplo, el Padre Amor, yo lo conocí porque dio una entrevista, me parece que era en Cuarto Milenio, y sí que decía... Lo de los clavos sí lo dijo, sí. Que llegaba a sacar eso, que él tenía muchos objetos que la gente escupía, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto puede ser que se lo hayan tragado y lo hayan vomitado, si en algún acceso de locura, ya sea por el exorcismo, o que haya salido directamente de ahí sin que lo hayan tragado, que es lo que ellos defienden. Sí. Yo creo que aquí habría dos perspectivas, dos interpretaciones distintas, incluso dentro del mismo campo de la lucha contra ese mal espiritual, contra ese daño espiritual, ¿no? Unos que creen que el aparato teatral dramático es la mejor vía y la mejor manifestación. Otros que creen que no hace falta ningún tipo de aparato dramático, sino simplemente el propio celebración ritual tiene la fuerza suficiente. Me explico. Si para un acontecimiento tan importante, por ejemplo, como es en el cristianismo, la celebración del bautismo, hacemos una serie de símbolos que creemos, los creyentes, que tiene fuerza eficaz para transformar la vida de la persona. Pero no hace falta gritar, ni retorcerse, ni echar humos, ni espavientos. Luego, para luchar contra una experiencia negativa de daño espiritual, tampoco hacen falta esos espavientos. Si creemos en la oración y en la fuerza de Dios, es suficiente. Porque si no, el peligro podría estar en que la figura central fuera la del supuesto exorcista y no la de Dios. Yo creo que el exorcista debe ser el que no aparece para que aparezca la fuerza de Dios.
del cual debe estar eliminado todo elemento de negocio, de transacción, de teatralidad, de publicidad, porque debe prestar un servicio a alguien que sufre, que tendrá que echar mano, que hemos dicho, del médico, el psicólogo, el psiquiatra, pero también como creyente de la fuerza que tiene la oración. Pero creo que esa dinámica más teatral, más dramática y muchas veces vinculada a ciertas teologías conservadoras no son muy adecuadas. De hecho, dentro de cierto grupo de los llamados exorcistas tienen una reivindicación incluso cuestionando la jerarquía de la propia Iglesia, porque piensan que deben tener sus propios derechos y autonomía independiente. Según la norma oficial de la Iglesia, un exorcismo solemne solo lo puede practicar un sacerdote con permiso expreso del obispo. Estos exorcistas piensan que hay que abaratar el exorcismo. Todo momento, lugar y circunstancia está bien para el griterío espiritual, cosa que yo personalmente, evidentemente, no comparto. Yo no sé si será real, pero por lo que he escuchado, cuando un exorcista no usa la teatralidad, sí que parece ser que se dirige directamente al demonio, ¿no? Que el demonio no se va a influenciar porque el exorcista grite o porque tal, es el demonio. Sin embargo, cuando usas la teatralidad, me parece que lo que quieres impresionar es directamente a la víctima, ¿no? Es como si le quisieras curar usando, ¿cómo se llama? Como si le quisieras curar una enfermedad psicológica usando la vía del engaño. Sí. Que no recuerdo cómo se llama esa. Sí. No, hay otro elemento todavía más fino de hilar, y es la fuerza de la oración está en el poder personal del exorcista, en su capacidad de gritar, o está en la fuerza de Dios. Pues si está en la fuerza de Dios, dígalo como lo diga, da igual. De hecho, es interesante que una afirmación muy importante que la Iglesia tiene desde sus orígenes, y es que la celebración de un sacramento no depende de la santidad del ministro, que puede ser un pecador, sino de la fe de la Iglesia. Luego, un exorcismo no depende de lo erudito, técnico y capaz de teatralidad que tenga un determinado exorcista, sino de la fuerza de la oración de la Iglesia.